Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta oportunidad por venir a tu palabra. Como acabamos de cantar, Señor, habla, oh Dios, llena el mundo de tu gran gloria, Señor. Queremos suplicarte que seas tú quien nos des la urgencia, la aplicación que este texto que vamos a estar estudiando hoy, Señor, tiene para nosotros. No queremos diferir el mensaje para otro o que solo sea información teológica. Queremos pedirte que nos hables, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo a través de la exposición de la palabra de este servidor tuyo, Señor, que convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que traigas salvación a aquellos que no te conocen, Padre, que traigas ánimo a tu iglesia, a aquellos que están atribulados, por medio del mensaje de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta es la segunda parte del mensaje que comencé el domingo anterior, titulado Los logros de los sufrimientos de Cristo, parte 2. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. Lo vamos a leer juntos de la Biblia de la versión de las Américas. Dice así: porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Como decía el domingo anterior, mis hermanos, este texto tiene una paradoja tremenda, porque el versículo 18 es uno de los versículos que explica con mayor claridad, probablemente en síntesis, qué es el Evangelio. Y como lo veíamos el domingo anterior, haciendo un pequeño resumen, decíamos cuáles fueron las razones del sufrimiento de Cristo, que esto tiene que ver con el Evangelio. Decíamos del versículo 18, Cristo murió por los pecados, no los suyos, sino los de nosotros, porque decíamos, Cristo es el santo Hijo de Dios que no cometió pecado. Por eso es que decimos, el versículo 18 resume el Evangelio muy bien. Habla de la sustitución divina, Cristo el santo muriendo por nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo en la cruz. Decíamos el domingo anterior que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Esto habla de su eficacia, no necesitamos sacrificarlo cada vez. El hombre no puede hacer una penitencia tan grande para acercarse a Dios, sino que decíamos, Cristo murió por nuestros pecados como sustituto, pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez, y decíamos con el propósito de llevarnos a Dios, de restaurar al hombre a la comunión con Dios. Y desde este momento, desde que una persona cree, es unida a Cristo, desde ahí está restaurando esa comunión con Dios. Eso es lo que vimos hasta el domingo anterior. Pero esta sección de la epístola comienza en el versículo 3:13, y todo el tema que viene hablando Pedro es el sufrimiento cristiano cuando nosotros testificamos, es decir, somos llamados a dar testimonio de Cristo a pesar de las tribulaciones. Tú lo ves en el versículo 15 que dice que estén preparados.
siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de vuestra fe. Es decir, somos llamados a compartir el evangelio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los versículos que vamos a ver, como les dije, es una gran paradoja. El versículo 18 es muy claro, pero de los versículos 19 al 22, ahorita que los leímos, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que son difíciles de entender. Son pasajes que nos hacemos la pregunta seria de decir, ¿qué quiso decir el Señor en estos versículos? Pero si no perdemos de vista cuál es el tema, esto nos ayudará a la interpretación. Versículo 13, versículo 17 nos dice, bienaventurados sois cuando sufrís. ¿Por qué entonces Pedro, en medio del contexto del sufrimiento, cita el ejemplo de Noé, cita el ejemplo que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados? Así que yo creo que el propósito de esta sección que va desde el 3:13 hasta donde termina el 3:22 es dar aliento a los creyentes que estaban sufriendo o que están sufriendo actualmente, viendo el ejemplo de Cristo, viendo su victoria sobre la muerte, viendo cómo Él predica en todo tiempo, Cristo predicando, y que este aliento les ayude a permanecer fieles al Señor en medio del sufrimiento. Ahora, quiero decir unas cosas antes de compartir este pasaje, por lo mismo que acabo de decir. Algunos estudiosos dicen que este pasaje es tan difícil de interpretar que puede tener hasta 18 interpretaciones cristianas o entendimiento de lo que quiso decir Pedro con esa frase que fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Otros dicen que son 5 mayores interpretaciones y otros dicen que son 3 mayores interpretaciones. Yo quiero decir algunas cosas que nos van a ayudar a entender este mensaje. Lo primero que te quiero decir es esto: la Biblia es la palabra de Dios. Y si estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, precisamente estoy poniéndola a un nivel que está por encima de nuestro entendimiento. La Biblia es clara, mis hermanos. Cualquier niño, persona sin educación que viene con el deseo de conocer a Cristo la puede entender, pero por ser lo que acabo de decir, por ser la palabra de Dios, no podemos ignorar que hay profundidades tremendas. Alguien dijo que la Biblia es como un océano tremendo que tiene aguas bajitas que un niño puede nadar en ellas, pero hay abismos profundos que no está en la capacidad del hombre. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, debemos de venir entendiendo, Señor, esta es tu palabra. ¿Y quién es el hombre? Para entenderte, inescrutables son tus caminos. No obstante, Dios da gracia a los hombres por la iluminación de su Espíritu Santo para entender estas grandes verdades. Así que yo, mis hermanos, quisiera que ustedes no pierdan de vista, estamos ante la palabra de Dios. Pero otra cosa que va a ser importante para entender este texto es que nos enfoquemos en la aplicación. Es decir, ¿qué tiene que ver este texto de que fue a predicar a los espíritus encarcelados con el tema que Pedro viene desarrollando? Con nosotros hoy como iglesia, con los creyentes que recibieron este mensaje. El objetivo no es un crecimiento teológico nada más. Esta reunión no es una clase teológica en donde yo voy a exponer las diferentes posturas. Muchos pastores se ven tentados a hacer eso cuando llegan a este pasaje, decir, esta es una postura, esta es otra postura, esta es otra postura, y ver el respaldo bíblico respectivo de cada una de ellas. Yo no voy a hacer eso. Yo he orado al Señor y con la gracia del Señor, respetando los principios de interpretación fundamentales que son el contexto, que no contradiga una doctrina mayor, que veamos el por qué Pedro probablemente quiso decir esto. He llegado a una conclusión, a una interpretación sobre estos pasajes. Pero quería decir que nuestro enfoque como iglesia no es una clase. El Señor, háblame, quiero recibir aplicación.
Y lo tercero que podemos hacer antes de empezar a exponer el mensaje es enfocarnos en lo que está claro en el texto. Por ejemplo, el versículo 18 es muy claro. El versículo 19 también tiene cosas muy claras que con la gracia del Señor yo voy a intentar exponer en este día. Por más está decir que grandes teólogos como Juan Calvino o el mismo Martín Lutero dijo, hermoso es este texto, pero ciertamente es muy oscuro. Y dice, no podría decir a ciencia cierta qué quiso decir el hermano apóstol Pedro. Entonces, su servidor, mis hermanos, con temor y reverencia a la palabra, puede ser falible en su interpretación, pero creo que respetando lo que ha venido enseñándonos el Señor en la serie y aplicándolo en nuestras vidas, vamos a sacar provecho de este texto. Así que veremos 2 puntos hoy y el próximo domingo veremos un tercer punto. Los 2 puntos que veremos hoy son 2 logros más de la muerte, de los sufrimientos de Cristo. El primero es ser vivificado en espíritu. Cristo fue vivificado en espíritu. Ese es nuestro punto 1. Está al final del versículo 18. Y el segundo logro que veremos es que Cristo fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Ahora, obviamente, en ese punto desarrollaremos quiénes eran estos espíritus encarcelados, por qué, cómo, cuándo fue a predicarle a estos espíritus encarcelados. Y el próximo domingo veremos los versículos 21 al 22, que yo creo que es otro logro de Cristo, consumar la salvación de los hombres. Consumar la salvación de los hombres. Veamos entonces nuestro primer punto, ser vivificado en espíritu. Vuelve a leer conmigo el versículo 18. Te animo a que tomes notas, que tengas tu Biblia abierta, independientemente de la versión. Las versiones son traducciones del lenguaje griego en que fue escrito a nuestro español. Entonces algunos de ustedes tienen como preferencia la Reina Valera, otros la Biblia versión de las Américas, NBI, que es Nueva Versión Internacional, pero lo importante es que estés siguiendo la lectura en esta reunión para que pueda haber provecho para tu vida. Dice versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vamos a contestar aquí en este primer punto 3 preguntas. ¿En qué sentido fue vivificado? ¿En qué sentido fue vivificado? ¿Qué tiene que ver con el tema que Pedro está tratando? ¿Y qué tiene que ver con los versículos que siguen? Quiero que lleves esa secuencia. ¿En qué sentido fue Cristo vivificado? ¿Qué tiene que, para qué lo dijo? ¿Cuál es la relevancia de por qué lo dijo? ¿Y qué tiene que ver con lo que sigue de la predicación a los espíritus encarcelados? Lo primero que Pedro asegura, mis hermanos, es algo glorioso por lo cual nos reunimos los domingos. Pedro asegura no solo la primera parte del versículo 18. Imagínate que se quedara justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero no termina ahí, sino que dice, muerto en la carne, pero ¿qué dice? Vivificado en el espíritu. Esas son las buenas noticias del evangelio. Decía el domingo anterior, es el evangelio completo. Cristo vive. El Mesías fue vivificado en el espíritu. Y es bien diferente decir por el Espíritu que en el Espíritu. Quiere decir que Cristo ha resucitado a una vida más gloriosa en espíritu. El Mesías resucitado que predicamos y que celebramos los domingos vive. Yo pienso cuando fue lo atroz de la muerte de Cristo, que lo comentábamos el domingo anterior, que en la cruz Él estaba llevando los pecados de todos nosotros, los pecados más horrendos. Ese pecado que te da vergüenza confesarle a alguien, o que ni tú mismo te perdonas. Aquellas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que llegué a esta profundidad de aberración, de pecado?
Para Cristo no era algo que Él ignorase. Y en la cruz Él estuvo absorbiendo todos mis pecados, todos tus pecados y los de toda la humanidad. Es por eso que el cielo en ese momento se oscureció, tinieblas cubrieron la tierra. Y por un momento, en la historia de la eternidad, por un momento el Santo Padre, Dios Padre, ocultó el rostro de su Hijo, porque no podía ver el pecado, no sus pecados, sino nuestros pecados. El cielo oscureció, la tierra tembló, una separación momentánea, pero la historia no termina ahí. Lo que los huestes demoníacas, lo que los incrédulos de aquel tiempo y los incrédulos de este tiempo pensaban que era la derrota del Cristo, en realidad era su victoria. Pasado el tercer día, en la mañana llegaron las mujeres a la tumba. ¿Y qué crees que encontraron? La piedra removida y dos hombres que eran ángeles que les decían: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ese ha sido el mensaje del evangelio que ha sido predicado por los últimos 2000 años. Cristo no está en la tumba, Cristo está vivo y está en medio de su pueblo. Amén. Te da gozo saber que Él está vivo. Lo que enseña la Escritura, mis hermanos, es que lo que parecía una derrota del Mesías fue en realidad su victoria. ¿En qué sentido fue vivificado? La palabra vivificado que se usa ahí es vivificado en espíritu. Es decir, no solo que el espíritu lo resucitó, sino que Él está vivo en espíritu. Porque la palabra vivificado tiene por lo menos tres connotaciones: vivificar en la Escritura. Una es impartir vida. Adán fue vivificado, el aliento de vida le dio vida. Otra connotación que tiene la Escritura, la palabra vivificado en la Escritura, es resurrección. Lázaro fue resucitado por el poder del Señor. Dice que estaba ya 4 días ahí, hasta con las vendas que se ponían en ese tiempo, y se acercó Jesús a la tumba. ¿Y qué crees que le dijo? Lázaro, ven fuera. Y ese hombre recibió vida. Y hay otra connotación de la palabra vivificado, es cuando alguien recibe una impartición de vida nueva, como un avivamiento. Tú has leído en el Salmo 119 que dice: vivifícame por tu palabra. En ese sentido decimos: Cristo está vivificado, fue vivificado en espíritu, por el poder del Espíritu, pero está vivo, es un ser espiritual. Es Cristo el Mesías, hombre, pero está resucitado, y le veremos regresar un día. En ese sentido fue vivificado. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que Él haya sido vivificado así? ¿Qué tiene que ver con el tema que Pedro viene tratando, mis hermanos? Lo que viene diciendo es que al Él morir, su resurrección es su logro, porque se le dio una potestad nueva, una autoridad de impartir vida a todos aquellos que vienen a Él, Dice Mateo 28, 18 y 19. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es el Mesías sufriente, porque pagó el precio. Dice Filipenses 2, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Esa ya es una humillación infinita, no la comprendemos. Algunas maestras de escuela bíblica explican ese texto: es como si un hombre se hiciera un gusano. Bueno, se queda corta la ilustración.
Es el Rey del universo, el creador de todo, haciéndose criatura. Pero si eso no fuera poco, no solo Él se hizo hombre, sino que fue obediente y obediente hasta la muerte. Por lo cual Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Eso tiene que ver con el tema que estamos hablando. Fue vivificado y se le ha dado una autoridad. Ahora estamos ahí en Mateo 28, donde dice: id a ser discípulos. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada. Esto también es relevante para el mensaje de Pedro. Cuando Jesús fue vivificado en espíritu, se le confirió la autoridad que tiene la iglesia de ir y predicar el evangelio. Ahora, ponte a pensar en los que estaban sufriendo. Ponte a pensar en el versículo 15 que nos compartía Luis hace 3 domingos, en donde decía: estén listos para presentar defensa del evangelio cuando alguien demande razón de ustedes. Estén listos para ser evangelistas en todo tiempo. En aquel tiempo, mis hermanos, presentar defensa implicaba que a veces te tenían con la espada en el cuello y te decían: ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Curios? ¿Quién es el Señor? ¿César o Cristo? Y muchas veces te dice Pedro: estate preparado para presentar defensa de tu fe en esos momentos. Ahora vas entendiendo por qué Pedro les mencionó: Cristo ha sido vivificado, porque la iglesia tiene la autoridad de llevar el mensaje del evangelio por el Cristo vivo. ¿Qué más tiene que ver con nosotros? De acuerdo al tema que venimos tratando, la presencia y autoridad del Mesías los acompañaría siempre que anunciaran el evangelio. Por eso es que estos mártires del primer siglo morían con una convicción, con una sonrisa. Dice que a Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue que lo apedrearon por predicar el mensaje de Cristo, que Cristo había resucitado. Y los hombres que lo estaban apedreando, incluso Saulo de Tarso, sostuvo las ropas de este hombre. Dice el relato en Hechos que su rostro se veía como el de un ángel, y que él estaba viendo al cielo y decía: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Por eso es que Pedro, es relevante este mensaje, que Cristo ha sido vivificado en espíritu, porque les dice la promesa de que Cristo va a estar con ustedes en medio de su proclamación. Iglesia, estamos viviendo en tiempos sin igual en el siglo XXI, viviendo tribulaciones difíciles. La promesa es la misma. Cristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Cristo ha sido muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él está con su iglesia. Él está con nosotros. Segundo, la frase vivificado en espíritu: su naturaleza humana murió, pero Él resucitó, y Él promete que a todos los que creen en Él también vivirán juntamente con Él. Mira lo que dice Juan 17:1. Juan 17:1 y 2. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique. ¿Cuál era la hora? La hora de su muerte. Y mira lo que dice, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Mis hermanos, ninguno de nosotros sabemos el día que el Señor nos va a llamar a su presencia. Tú no sabes si hoy es tu último día en esta tierra. El día de ayer platicaba con nuestra hermana Argelia y me comentaba de su madre, la hermana Martina, que pues estaba en el hospital hasta en la mañana. A la 1 de la tarde la llamó el Señor. No sabemos. Tú puedes decir: yo estoy sano, yo estoy fuerte, estoy saludable, a mí no me va a dar
COVID, pero no necesitas que te dé COVID. Hace 2 domingos o el domingo pasado estábamos aquí afuera y pasaron 2 autos rapidísimo. Puedes en un momento perder la vida. En Ciudad Juárez, cuando vivía allá, hubieron 2 jóvenes de la iglesia que saliendo de la iglesia tuvieron un accidente trágico, saliendo de una reunión y perdieron su vida. Pero Jesús nos da esta promesa a los que hemos creído en Él, por cuanto Él fue vivificado en espíritu. Lee atentamente el versículo 2 de Juan 17, le ha dado autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna. Es decir, esta vida se nos va a terminar a todos, pero los que hemos creído en Él, porque al final dice, los que tú le has dado, los que son de Cristo, cierran sus ojos y dice, ausentes del cuerpo, pero presentes para Dios. Los que son de Cristo, mis hermanos, aunque están muertos, vivirán. La vida eterna es una promesa a los que han puesto su fe en el Señor. No hay muerte, hay separación, hay muerte de este cuerpo, pero hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vive. Y los que han creído en un Dios vivo, entonces tienen esta esperanza. Yo me pongo a pensar muchas veces, ¿qué pasa si muero? Si el Señor me llama, tengo niños chicos, esposa viuda joven quedaría. El Señor va a tener cuidado de mi familia, pero yo tengo esta certeza. Si hay un dolor natural y un temor natural, pero la certeza es esta, que el día que yo cierre los ojos, por cuanto Él hizo lo que dice el versículo 18, murió por los pecados de este injusto pecador que les habla para llevarme a Dios. Y por cuanto me dio la gracia de creer en Él, el día que yo cierre mis ojos, yo los abriré delante de la presencia del Señor. ¿Y tú también puedes tener esa seguridad? ¿Tú tienes esa seguridad? ¿Tú has puesto tu fe totalmente en Cristo? Ahora, la otra pregunta que estamos viendo es qué tiene que ver con los versículos que sigue. Y la clave está en el versículo 19. Vayan conmigo al versículo 19. Leamos solo el final del versículo 18. Dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí nos dice, aquí la pregunta a resolver sería ¿qué es en el cual? Y permíteme leerte otra traducción. Recientemente se hizo una nueva traducción de la Biblia de las Américas que hoy se llama la Biblia, la nueva versión de la Biblia de las Américas, que es la que me regalaron hace un par de semanas, pero aquí te lo aclara muy bien. Dice el versículo 18, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y dice el versículo 19 aquí, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el Espíritu, en su espíritu, en su vida vivificada, fue y predicó. Y ese es el segundo punto que estaremos viendo, que yo lo tengo como un logro de sus sufrimientos. Fue a predicarles a los espíritus encarcelados. En esta sección responderemos a algunas preguntas. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Cómo fue a predicarles? Ya vimos que fue en el Espíritu. ¿Cuándo fue a predicarles? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tenemos hasta ahorita las pistas que fue en su espíritu vivificado. Fue Él en su espíritu vivificado. Estamos claros hasta aquí. Ahora, creo que este versículo 19 y 20 son unos de los versículos más difíciles de interpretar de toda la Escritura. Pero no quiere decir que nos vamos a hacer a un lado. Muchos pastores, les comentaba, tienen la tentación de en este versículo, bueno, hay algunos que se lo brincan porque es difícil de entender, pero nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, plenaria y verbalmente, es decir, palabra por palabra.
¿Qué quiere decir entonces esto? Algunos comentaristas dicen que es probablemente el texto más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Interpretar nos referimos es qué quiso decir en realidad el apóstol Pedro. Y hay cosas, mis hermanos, que la verdad las sabremos en la gloria a ciencia cierta. Martín Lutero, como les dije, dijo: ciertamente es un pasaje hermoso, pero oscuro a la vez, dijo nuestro hermano. Otros pastores han tenido la tentación, o predicadores, a dar una clase de instituto bíblico, lo cual es correcto. Creo que hay cosas que se pueden hacer en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Yo creo que este es el lugar adecuado para dar una clase de instituto bíblico, pero no es el tiempo adecuado en un domingo. Me encantaría poder platicar con algunos, si quedan con mayores dudas. Pero lo que yo quiero hacer, mis hermanos, es dar una predicación. No quiero dar una clase, no quiero dar exposición de diferentes términos. Esto no está en el sentido de holgazanería o que no nos gusta profundizar en el estudio de la Escritura, que por cierto he leído diferentes, variados, y he estudiado bastante el tema, pero he llegado a la conclusión que la labor del domingo es similar a la labor devocional tuya. Es decir: Señor, ¿qué me quieres hablar? No se trata solo de una inquisición, si queremos usar así, o estar inquiriendo en fascinaciones de decir, a ver, todas las posturas teológicas. Quiero dar una predicación donde podamos sacar aplicación del texto. Como digo, no significa que sea por falta de preparación o de estudio profundo. Más bien es por aplicar el mensaje. Se dice que hay tres corrientes principales, como les dije, de qué significa que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pero yo voy a dar una interpretación de una, que creo por algunos principios hermenéuticos, que es la que más puede ser sostenida en el contexto de lo que Pedro viene hablando. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación de la Biblia. Algunos principios que quiero respetar, mis hermanos, es el contexto. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Este versículo no está aislado de toda la Biblia. Está en Primera de Pedro, está en un tema, está en el Nuevo Testamento, y por eso está en medio de las epístolas de Pedro. Quiero darlo en ese contexto. Otra cosa que es bien importante a respetar en una interpretación hermenéutica es que no contradiga una doctrina mayor. Por ejemplo, si tú dices algo que pareciera a primera vista que es lo que está diciendo el texto, pero contradice algo mayor, entonces no es una interpretación correcta. Luego quiero enfocarme en que sea de aplicación a nuestras vidas y que esté relacionado con el tema de sufriendo por la causa de Cristo, dar testimonio por la causa de Cristo en medio del sufrimiento. Por lo cual yo voy a proponer una interpretación con el fin de edificar. Ahora quiero decir algo, mi interpretación puede ser falible. Yo he consultado a varios teólogos que respeto, a varios pastores que respeto y admiro, y lo más curioso es que algunos de ellos tampoco están de acuerdo en su interpretación. Entonces, yo estoy tomando esta interpretación por los principios que les digo, y creo esto además. Creo que varios pastores que han expuesto consecutivamente la carta de Pedro han llegado a las mismas conclusiones. Entonces respondamos a estas preguntas: ¿quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Cómo y cuándo fue a predicarles? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Qué dice el texto? No hagamos conclusiones, leamos en el texto qué dice. Versículo 20 nos da algunas ideas. Desde el final del 19, lo primero es que dice que son espíritus encarcelados, que están en prisiones. Lo otro que sabemos es, versículo 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Aquí hay un límite de tiempo, de qué época son estos espíritus.
No está diciendo que, fíjese bien, no está diciendo que Cristo fue a predicarle a todos los espíritus que están encarcelados, sino que limita a unos espíritus que están encarcelados en un rango de tiempo particular. El mismo texto nos lo dice. ¿Cuándo? El otro tiempo, cuando fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Y mira lo que dice después: durante la construcción del arca. Estos espíritus encarcelados fueron desobedientes particularmente en los 120 años que Noé predicó como pregonero de justicia y construía el arca. Tenemos un rango de tiempo, un grupo cerrado. Los espíritus que están encarcelados porque desobedecieron en la época mientras el arca se construía en los días de Noé antes del diluvio. Ahora, quisiera que fuéramos a Génesis 6, por favor. Siempre que en el Nuevo Testamento veas que se cita un pasaje como este, y dicho sea de paso, Primera de Pedro y Segunda de Pedro son epístolas que Pedro recurrentemente cita los días de Noé. Yo creo que ahí va a estar la aplicación para nosotros. Si lo cita varias veces, algún propósito tiene. Génesis 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Fíjate cómo eran los hombres de la época prediluviana, antes del diluvio. En los días de Noé, su corazón era pensar el mal. La palabra mal ahí puede ser traducida iniquidad, pecado. Siempre estaban pensando en el pecado. Y curiosamente, Jesús dice que los postreros tiempos serán similares a los días de Noé. En estos tiempos estamos viviendo tiempos iguales. El pecado reina. Vivimos en tiempos en donde hay personas sin Cristo que piensan de continuo en el mal, en el pecado, en ver cómo su corazón siempre hace el mal. Pero ahora mira el versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Estos son uno de los versículos más dolorosos de leer. Que el Señor sienta pesar de haber hecho al hombre, y sintió tristeza en su corazón, tristeza, indignación por el pecado. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mis hermanos, mis amigos, esto es lo que el pecado causa en el corazón de Dios: indignación, dolor, a tal punto que trae un juicio tan grande que está dispuesto a borrarlo de sobre la tierra. Por eso es que el domingo anterior que veíamos los sufrimientos en la cruz de Cristo, quiero que pienses que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba recibiendo la misma intensidad de ira que estos hombres del Génesis merecían por causa de sus pecados. La ira de Dios aplastó a Cristo, como el diluvio cayó sobre los hombres. Por eso es que la sustitución de Cristo es gloriosa. ¿Qué merecemos tú y yo? Que a Dios le pese, que venga lo arrasaré de la tierra. Por eso es que la cruz, decíamos, es tan violenta, porque no fueron los judíos, no fueron los romanos.
era la ira de Dios sobre su Hijo. Dice el versículo 5 que la maldad había llegado a tal punto que decidió borrar al hombre de la faz de la tierra. Ahora, ¿cuál fue la desobediencia? Porque dice que están encarcelados por la desobediencia que cometieron. La desobediencia es no solo las burlas, no solo el hecho de que hacían maldad, como dice el versículo 5, todas las noches pensaban en maldad, sino que la Escritura dice que el Señor se proveyó de un método de salvación allá en el Génesis. ¿Cuál fue el método de salvación? El arca. Él les dijo: voy a construir un arca para que los que entren ahí lo azote este diluvio, van a ser salvos. Y levantó a un hombre común como Noé, que era pregonero de la justicia, que predicaba la palabra por 120 años. Este hombre se paraba ahí a decir: arrepentíos, viene el día del juicio, entren al arca. Y la gente, ¿qué hacía? Está loco. Lo rechazaban, se burlaban. Probablemente vivía en el centro así de un continente, de una república, de un país. No había mar alrededor de donde estaba construyendo el arca, y la gente decía: este señor loco. ¿No te parece similar a lo que está pasando en estos días cuando se pregona el mensaje del evangelio, que nos dicen locos, fanáticos, que te dicen: ¿por qué te estás arriesgando de ir un domingo a agarrar COVID a una iglesia? ¿Que ahí va a haber un juicio? Yo no creo eso. Es locura, es tontería, es necedad. Ahora date cuenta por qué Pedro entonces cita la historia de Noé. Porque era lo mismo que vivían en aquel tiempo. Ellos predicaban y eran la escoria del mundo. En Roma los encarcelaban, los ridiculizaban. Por todo lo que hemos visto en la epístola, cuando ellos se sometían a sus gobernantes, los agarraban de ridículos. Cuando el marido trataba dignamente a su esposa, era contracultural, etcétera. El evangelio siempre ha sido rechazado. Entonces, ¿cuál fue la desobediencia de ellos? No fue solo las maldades, sino rechazar la palabra de Dios predicada por Noé y no creer. Se llama el pecado de incredulidad. Por eso es que los que no son cristianos, la Biblia los llama como incrédulos. Ese es el pecado condenatorio. Ahora, estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿quiénes son estos espíritus? Aquí te va mi respuesta contundente, respaldada con lo que acabo de decir. Estos son espíritus de los hombres que vivieron en los días de Noé, pero que murieron en el diluvio en incredulidad o desobediencia a la palabra predicada por Noé, y que a consecuencia de esa desobediencia ahora están en prisiones reservados para el juicio. ¿Quiénes son estos espíritus? De acuerdo al versículo 20, son los espíritus de los hombres que vivieron en los días de Noé, pero que murieron en el diluvio en incredulidad y desobediencia a la palabra predicada por Noé, y que a consecuencia ahora están esperando en prisiones para el día del juicio. Ahora, justifiquemos un poco más esta respuesta. Vemos en la Escritura que un hombre que rechaza al Señor, que rechaza su palabra, está condenado para el día del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2. Acompáñame a segunda de Pedro capítulo 2 y veamos cómo aquí Pedro vuelve a citar el mismo incidente de Noé. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre los impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos.
El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Pedro en su segunda epístola nos provee de 2 ejemplos ahí, y hay un tercer ejemplo de los ángeles que no guardaron las moradas celestiales, pero aquí dice el primer ejemplo del que leímos en el versículo 5 es esos hombres que desobedecieron en los días de Noé. Quiero que pienses esto, porque es importante para lo que vamos a contestar después. La palabra que dice ahí, Noé, un predicador de justicia. Otro en la Biblia Reina Valera dice un pregonero de justicia. Es la palabra griega keruzo, que significa proclamador, y es la misma que dice en el espíritu en el cual Cristo fue y keruzo predicó a los espíritus. Esto es importante porque voy a hacer otra conclusión en nuestra segunda pregunta. Es decir, Noé estaba predicando a los hombres. Y luego pone otro ejemplo, es otra ilustración, Sodoma y Gomorra, también en el Génesis, 2 ciudades impías que el Señor destruyó a causa de su pecado, y contrasta, a Noé lo preservó y a los del diluvio los condenó. A Sodoma y a Gomorra condenó y a Lot lo preservó. Pero mira el versículo 9. ¿Por qué decimos que son los espíritus de los hombres que desobedecieron en el diluvio? Por lo que dice el versículo 9. Sabe el Señor rescatar a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Es como esas cárceles que quizás en los Estados Unidos no entenderían esta ilustración, porque en Estados Unidos eres culpable del juicio hasta que sea demostrado en corte que eres culpable. Aquí en México, nuestro sistema judicial dice que eres culpable mientras no se demuestre lo contrario. Entonces lo que hacen es que si capturan a alguien con sospechas de culpabilidad, van y lo encierran mientras se hace el juicio. Algo así es esta figura. Estos espíritus están actualmente encarcelados. Y respondiendo a nuestra primera pregunta, ¿quiénes son aquellos espíritus de los hombres que desobedecieron en los días del diluvio? ¿Cuál fue su desobediencia? Incredulidad. ¿Cuál es el juicio sobre ellos? El juicio es no haber oído. Por 120 años, considera, ahí dice una parte, un término importantísimo, mi amigo que no conoces de Cristo. Dice que en la paciencia, en su paciencia, Dios esperó 120 años. ¿Cuánta paciencia tiene Dios para el pecador? ¿Cuánta paciencia tuvo con nosotros? Que Noé predicaba, se burlaban. Que proclamaba, se burlaban. Hasta que un día se cerró el arca y empezó a llover. Nunca había llovido. Un día viene el juicio y el Señor está teniendo paciencia. Ahora, nuestra segunda pregunta es ¿cómo fue y cuándo es que fue? Porque muchos han interpretado este texto que Cristo bajó al infierno entonces. Pero yo creo que el texto nos da un tiempo de cuándo fue. Vamos a verlo. Dice que Cristo fue vivificado y fue en los días de Noé. Quiero citar al teólogo, al doctor Wayne Grudem, que en las predicaciones, como dije, no se trata de citar a otros teólogos, pero es importante porque es un teólogo que muchos respetamos y mira cómo lo dijo él. Algunos han entendido que la frase fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir que Cristo fue al infierno y predicó a los espíritus que se encontraban allí. Ya fuera mediante la predicación del evangelio para ofrecerles una segunda oportunidad de arrepentirse o proclamando que él había triunfado sobre ellos y que estaban eternamente condenados. Pero estas interpretaciones, dice el doctor Grudem, no explican adecuadamente el pasaje en sí o su posición en este contexto. Pedro nos dice que no nos dice que predicó a los espíritus en general, sino que a los que en los tiempos antiguos
en los días de Noé desobedecieron mientras se construye el arca, dice el doctor Grudem. Su audiencia es limitada. ¿Cuál es su audiencia? Los que desobedecieron durante la construcción del arca. Sería un grupo extraño para que Cristo fuera al infierno a predicarles. Si Cristo proclamó su triunfo, ¿por qué solo a esos pecadores y no a todos? Y si les estaba ofreciendo una segunda oportunidad de salvación, ¿por qué solo a ellos y no a todos? Para hacer las cosas más difíciles, de acuerdo a este punto de vista, está el hecho que en la Escritura en ninguna parte se indica que hay una segunda oportunidad para el arrepentimiento después de la muerte, dice el doctor Grudem. Entonces, lo más probable, o mi conclusión, es cuando fue, no es que bajó a los infiernos, sino que fue en los días de Noé. Ahora, aquí te surge otra pregunta. ¿Cómo fue? Fue un Cristo preencarnado, y aquí es donde bien importante lo que acabamos de leer. Noé, pregonero de la justicia. Cristo fue y predicó. ¿Cuál es tu conclusión entonces, pastor? Lo que yo estoy concluyendo, mis hermanos, mis amigos, es que Cristo en su espíritu vivificado a través de Noé predicó el evangelio a estos hombres que creyeron en incredulidad, que ahora son espíritus que están encarcelados, reservados para el día del juicio. ¿Y cómo lo sabemos o cómo lo podemos sustentar? Primera de Pedro 1. Él ya nos lo había dicho en el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas, fíjate, los del Antiguo Testamento, Noé, Moisés, Isaías, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Dice que el Espíritu de Cristo dentro de ellos les hacía predicar. Y ahora Pedro lo relaciona todavía más. A ellos le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que los profetas y los apóstoles predican por medio del Espíritu de Cristo. Y te tengo una buena noticia que tiene que ver con nosotros hoy. Todo hombre, todo predicador que quiere proclamar el mensaje del Evangelio, que viene con temor a su palabra y que le habla a otros, predica en el nombre de Cristo, y el Espíritu de Cristo está con la iglesia. Así que ese es mi descanso, mis hermanos. Mientras yo estoy predicando, si yo estoy delante de la presencia del Señor exponiendo su palabra, el que está haciendo la obra es su Espíritu. Si tú le predicas a tu vecino, a tu amigo, tú no te preocupes de convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo. Tú preocúpate de proclamar, de vivir el Evangelio y de proclamarlo a tus hijos. Él es el que predica a través de sus siervos. Mira este otro ejemplo en Efesios 2:17. Pablo dice que Jesús fue a predicar a Éfeso. Ahora, tú conoces la historia de Jesús. ¿Cuándo fue Jesús a Éfeso? Claro que nunca fue. A menos no está registrado en la Biblia. Pero Pablo dice así, Efesios 2:17, y vino ¿quién? Cristo. Y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Vino Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Con la predicación de los apóstoles, con la predicación de la iglesia. Así que la postura que estoy tomando de interpretación es que el espíritu en el cual fue y predicó a estos espíritus es su espíritu a través de la palabra proclamada por Noé. Noé, un predicador de justicia. Y quiero ir concluyendo el mensaje con la última pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esto es muy importante, la interpretación, porque si solo lo dejamos aquí, es muy buena información, la cual puedes aceptar o incluso diferir conmigo.
Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Este es el énfasis del mensaje. ¿Por qué ese texto de Primera de Pedro? Lo primero que quiero concluir es la oportunidad de responder al mensaje es ahora que estás vivo. No hay segundas oportunidades, mis hermanos. Y tú que nos ves en tu casa, que es primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio, no digas, mañana voy a responder. Sino cree que si hoy te está dando la oportunidad, si estamos pregonando el mensaje de las buenas noticias, es el día para ti. No digas, yo voy a vivir 50 años más. Y muchos dicen, es bien trágico escuchar esto, cuando me vaya a morir, me voy a arrepentir. Mis amigos, el tiempo para responder al mensaje es mientras estamos vivos. Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que esperan ansiosamente. Vimos la semana pasada lo que dice aquí Hebreos, que Cristo murió una vez, pero lo hizo con el objetivo para llevarnos a Dios. Pero lo que dice es que los hombres mueren una vez. Se cerró el arca, empezó a llover, se ahogaron y después de esto el juicio. La pregunta es si estamos preparados para el día del juicio. Iglesia, el Evangelio se tiene que proclamar completamente. Y vas a ser rechazado muchas veces. Tú le tienes que decir a los que no conocen de Cristo que viene un juicio verdadero por nuestros pecados, y no ponernos como si nosotros no fuéramos parte de este mundo pecador. Más bien nosotros lo único que hemos hecho es creer en la promesa de salvación, que ahora no es un arca, sino es Cristo glorioso. Mis amigos que nos sintonizan, o alguien aquí, quiero decir algo que me impresionó mucho ayer. Ayer que hablaba con nuestra hermana Argelia, me dijo que después de años de crecer en la iglesia, un domingo asistió aquí y el pastor Luis estaba predicando el mensaje y él dijo, tú puedes tener años en la iglesia y no ser de Cristo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y esto me dio una gran ventana o una gran puerta abierta para hacer la misma invitación y llamado para algunos de ustedes que pudieron haber crecido en el cristianismo. Jovencitos, me da mucho gusto que estén aquí, se han portado muy bien, qué bueno que acompañaron a sus padres. Pero si tu padre es cristiano, si tu padre es un servidor o hasta un pastor o un diácono, eso no te hace creyente a ti. Hermano, amigo, tienes 15 años en esta iglesia, 20 años en esta iglesia, pero por alguna razón este mensaje te ha dado convicción que tú necesitas poner tu fe en Cristo. Hoy es el día. Cristo murió por tus pecados y por los míos para llevarte a Dios. Ya no se diga a ti que nunca has creído en el Evangelio. No te burles más, no rechaces más. Ven a Él, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere poner esa convicción en ti. El día para responder es hoy. Otra cosa relevante de este texto para nosotros hoy es que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, que estaba en Noé, que estaba en Pedro, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Alguien ha dicho que es difícil perseverar como cristiano, y escuchaba hace poco a alguien, un pastor muy renombrado, que decía, perseverar como evangelista o como pastor es muy difícil. 6 meses, dice, es muy difícil. ¿Por qué? Porque vienen dificultades. Solo tenemos que vivir lo suficiente para saber que sufriremos. Muchos de ustedes han sufrido por años, pero te quiero decir esto:
El mismo espíritu que estaba con Noé sosteniendo los 120 años ahí pregonando, y aunque él se subió al barco y empezó esa tempestad, ¿y qué habrá dicho? Nos quedamos solo 8. Solo 8. Se murió toda. Si tú te has sentido preocupado en estos días del COVID, que qué va a pasar, Noé se quedaron 8. Yo te quiero decir que el mismo Espíritu de Cristo que estaba con ellos es el mismo Espíritu de Cristo que estaba con la iglesia en los días de Pedro y el que está con nosotros. Cristo vive, mis hermanos. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Mis hermanos, yo no tengo un nombre, yo soy un predicador del Señor. Si tú me rechazas a mí, no hay problema. Pero si tú rechazas la palabra de Dios, tiene consecuencias eternas. Si tú recibes la palabra que te estoy dando, amigo, no me recibes a mí, recibes la palabra de Cristo. Y si recibes la palabra de Cristo, recibes al que lo envió. Y por último, este texto nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades. Es mejor, decía el versículo 17, padecer ahora haciendo el bien que padecer la perdición eterna. No importa si tu vida se desgasta en esta tierra, tú tienes seguro la vida eterna. Es mejor padecer haciendo el bien, pero tenemos seguro de Dios. Dice un texto: aunque esta carne sea deshecha, aunque este tabernáculo sea deshecho, tenemos en los cielos, aunque esta casa sea deshecha en los cielos, tenemos un tabernáculo hecho por Dios. Este texto nos anima a seguir adelante. Si tú estás sufriendo, si tu tribulación ha sido larga, conéctalo ahora con el primer mensaje que vimos en esta serie. Peregrinos y extranjeros somos en esta tierra, pero tenemos prometido de Dios una herencia en los cielos, reservada para nosotros que hemos creído, y Él nos guarda para que el día. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.